El incidente del ovni de Kera, 1972. Los testigos relataron que el objeto metálico tenía unos 15 centímetros de diámetro, superficie lisa, y perforaciones en la base con grabados de pájaros, olas, etc. Al agitarlo emitía un sonido metálico interno, y al iluminarlo con flash, o verterle agua brillaba intensamente y zumbaba, como describen las crónicas. A pesar de los intentos de retenerlo, envolviéndolo en bolsas, atándolo, cubriéndolo con trapos, el objeto escapaba una y otra vez de los niños, incluso desapareciendo literalmente de recipientes sellados. Cronología del encuentro. 25 de agosto de 1972, Micho Seo de 13 años, ve un pequeño objeto plateado flotando sobre un arrozal en Kera, Kochi. Lo describe como un sombrero metálico, que volaba erráticamente, similar al movimiento de un murciélago cazando insectos. Esa misma noche el objeto reapareció con luces pulsantes. Al acercarse uno de los niños, el ovni emitió un estallido de luz azul, y los asustó, y todos huyeron. Del 4 al 6 de septiembre de 1972, tras varias vigilias fallidas, la noche del 4 de septiembre el ovni sobrevoló muy bajo el campo. El 6 de septiembre los chicos lo encontraron posado en el suelo, como si hubiese aterrizado. Hiroshi Mori de 14 años lo recogió con las manos, y lo llevó a casa. El aparato tenía 1,3 kilogramos de peso, y medía unos 7 centímetros de alto, por 15 centímetros de diámetro. Estaba cubierto con un material metálico plateado, y tenía 3 grabados distintos en la base. Septiembre de 1972. Durante las siguientes 2 semanas, el grupo fotografó el objeto y lo manipuló en varias ocasiones. En cada captura posterior el mini ovni volvía a escaparse misteriosamente, desaparecía de bolsas y mochilas cerradas, como si se teletransportara. Los niños notaron que nunca aparecía en días de lluvia, así que llevaron agua para retenerlo. El 22 de septiembre de 1972, esa noche Hiroshi Mori paseaba en bicicleta con el ovni dentro de una bolsa sellada y atada a su muñeca. De repente sintió un tirón en la bolsa, detuvo la bicicleta, y descubrió que el objeto había desaparecido sin dejar rastro. Y ya no lo volvieron a ver. 6 de junio de 1976, en otro suceso similar, Sachiko Oyama de 9 años, vio al anochecer un objeto luminoso amarillo, que descendió ante ella en Agaba, ahora Nishogogaba. El artefacto plateado de unos 15 centímetros de diámetro emitió luces amarillas, giró sobre sí mismo y ascendió velozmente al cielo, dejando un material pegajoso en su superficie. Sachiko mantuvo la misma versión más de 30 años después. Experimentos con el objeto. Los niños realizaron diversas pruebas para entender el ovni. Prueba del agua: cubrieron el aparato con trapos, lo voltearon e introdujeron en sus orificios un chorrito de agua. Al hacerlo, el objeto emitió un fuerte zumbido, comparado con el canto de cigarras, y se iluminó desde el interior. El agua parecía producir una reacción energética en su interior. Resistencia a impactos: varios de ellos intentaron romper el ovni, golpeándolo con martillos u objetos pesados. Descubrieron que, aunque la carcasa metálica era muy ligera, resistía los golpes sin deformarse ni romperse. Un padre también lo golpeó con un pisapapeles, dijo que sonaba como latón pero era muy liviano. Inspección interna: colgaron el objeto boca abajo con un cable, forzando una pequeña separación entre sus secciones. Por las aberturas divisaron lo que parecían circuitos electrónicos, y un material viscoso en su interior. Los chicos especularon incluso, que podría ser la materia del presunto piloto derretido por el agua. La investigación y cobertura mediática. Un recorte de la prensa japonés de los años 70, que cubre el caso Kera, el titular: "Atrapamos un ovni en Kochi". Se muestran fotos del mini platillo, y los niños involucrados. El incidente tuvo eco en medios locales. En 1974 el locutor Junichi Yaoi entrevistó a los jóvenes, y se presentó en televisión, además de aparecer en revistas especializadas. Sin embargo, el caso quedó en gran medida olvidado hasta principios de los 2000, cuando la historia reapareció en cómics de ovnis, y motivó una nueva investigación. En 2007 la Sociedad Japonesa de Fenómenos Espaciales, JSPS, filial de Kochi, reabrió el caso. Los investigadores fueron a entrevistar a los testigos originales ya adultos, y constataron que sus relatos seguían, detallados y consistentes, con los recuerdos de la juventud. Soy Tony Hacker. El caso Kera permanece sin explicación definitiva.
Ni la ciencia oficial, ni los medios convencionales han validado el relato. Lo único cierto es que, varios niños y adultos japoneses, sin motivaciones aparentes, para inventar la historia, ofrecieron versiones coherentes y detalladas, sobre un objeto extraordinario en 1972. Para la ufología, este suceso es un enigma notable. En palabras de una fuente especializada, uno de los incidentes más interesantes, en la historia de los ovnis. Kazuo Hayashi, líder de la JSPS en Osaka, concluyó que los testimonios eran sinceros, y el caso merecía una seria consideración. Como posible explicación, los ufólogos de la JSPS propusieron que el objeto podría haber sido una suerte de sonda interdimensional o artefacto de vigilancia que momentáneamente cruzó a nuestra realidad. Incluso montaron una réplica del objeto, basada en los dibujos de los niños para estudiarlo. Teorías y valoraciones. Existen interpretaciones discordantes. Por un lado, los investigadores asociados a la JSPS descartan la idea de un fraude elaborado, pues los jóvenes mantuvieron su historia intacta sin cambio alguno con los años. De hecho, la JSPS señaló que no se trató de una broma; si lo fuera, los chicos ya la habrían abandonado al crecer. En Japón incluso se erigió un pequeño monumento conmemorativo del incidente, considerado uno de los más interesantes en la historia de la ufología local. Por otro lado, algunos escépticos han sugerido un origen mundano. El investigador Masaru Nishimoto propuso que el objeto pudo haber sido un juguete casero, por ejemplo, un cenicero de hierro fundido modificado, usado como broma para ahuyentar a futuros residentes de la zona. Recientemente apareció un cenicero con forma casi idéntica al ovni descrito, lo que reforzó la sospecha de que fue un montaje. No obstante, ni esta ni otras teorías alternativas resuelven todos los detalles: el zumbido al contacto con el agua, las grabaciones internas, las múltiples desapariciones. Como advierten los investigadores, aún es muy pronto para concluir que el incidente de Kera fue una farsa. Soy Tony Hacker. El caso Kera permanece sin explicación definitiva. Ni la ciencia oficial, ni los medios convencionales han validado el relato. Lo único cierto es que, varios niños y adultos japoneses, sin motivaciones aparentes, para inventar la historia, ofrecieron versiones coherentes y detalladas, sobre un objeto extraordinario en 1972. Para la ufología, este suceso es un enigma notable. En palabras de una fuente especializada, uno de los incidentes más interesantes, en la historia de los ovnis.